Ok, estamos con la doctora Freda Hernández, neuropediatra. Freda, muchísimas gracias por aceptar, como siempre, la invitación. Vamos a hablar hoy de un tema bastante particular. Quizás muchas personas notamos ese tipo de situaciones que vamos a decirle qué es, pero no sabemos en sí si es manía, si es mala costumbre, si es como son los tics en los niños. Esto es un trastorno, pero quizás a uno lo desespera, ¿no? Ver los niños con estos tipos de movimientos involuntarios, pero vamos a que seas tú. ¿Esto es verdad? ¿Es manía? ¿Es algo que existe? ¿Qué pasa en el sistema nervioso con estos tipos de trastornos en los niños, Freda? Bueno, mira, los tics son un grupo de entidades que están clasificados dentro de lo que llamamos trastornos del movimiento. Erróneamente, mucha gente piensa que es algo psicológico, ¿ok? Que son manías. Bueno, y cualquier cantidad de expresiones tal vez para justificar algo que vemos en niños que, mira, se ven sanos, están normales, pero comienzan a tener esta cantidad de movimientos o sonidos. Son movimientos o sonidos que son involuntarios, como te decía, que son intempestivos, que son bruscos de aparición, son cortos, son no propositivos. ¿Qué significa no propositivo? Es un movimiento que tú haces sin ninguna intención, es decir, no tienen un propósito, ¿ok? Entonces, generalmente tienden a ser bastante incómodos, molestos y muy frecuentemente pueden ir como en ascenso. Ahora, en líneas generales, fíjate, es demasiado frecuente. 4 a 20% de la población infantil va a tener tics. 20% es prácticamente la quinta parte de la población. Pero de ese 4 o 20% que va a tener tics en la infancia, la mayoría van a ser, el 100% van a ser antes de los 15 años de edad. Pero ¿qué es lo que vemos frecuentemente? Que de ese porcentaje de niños que tienen los tics, empezamos a ver que con los años van desapareciendo. Y ya cuando tienen 14, 15, 16, prácticamente no tienen tics o sencillamente desaparecieron. Lamentablemente ese no es el escenario para todos los niños. ¿Okay? Hay algunos niños donde los tics comienzan a ser más marcados, ¿okay? Que es donde la gente tiene que tener el alerta o los cuidados. La mayoría de los tics se expresan en la cara, es lo más frecuente, que sean guiños, contraparpadeo, movimientos con la nariz o con la boca, que tú empiezas a notar que son en forma, como te digo, repetitiva, intempestiva, o sea, en cualquier momento, molestos, porque desde el punto de vista hasta social son molestos. Y bueno, vemos con interés que el niño lo puede reproducir. Es decir, tú le puedes decir, ay, ¿cómo es que tú haces? Y el niño hace el movimiento y lo reproduce igualito. Entonces, cuando nosotros tengamos niños que tengan cualquier tipo de movimiento recurrente, es decir, que repite con el mismo patrón, nosotros tenemos que también descartar que no sean otras cosas que no vayan a hacer que tengamos crisis epiléptica o que sean convulsiones. Porque cuando a la gente le dicen convulsiones, piensa en alguien que está sacudiendo y no necesariamente. Piensa en alguien que perdió el conocimiento y no necesariamente. Yo puedo tener un parpadeo y estoy pensando que son tics o manías y termina siendo una epilepsia. ¿Ok? Pero como estamos hablando de tics, cuando hablamos de tics hablamos de unos elementos que no son debidos a descargas eléctricas, como la epilepsia. ¿Ok? Nosotros tenemos un problema, un trastorno del movimiento que va a ser debido a unas alteraciones en los neurotransmisores. Tenemos unos neurotransmisores que son para excitar las neuronas y tenemos otros neurotransmisores que son para inhibirlas. ¿Ok? Entonces, en ese proceso hay unas estructuras en el cerebro que se llaman ganglios basales, que son las encargadas, para no entrar en profundidad de cosas que son, vamos a decir que complicadas, ¿verdad? Pero es a nivel de ese circuito de los ganglios basales que se va a dar un problema a nivel de la transmisión de neurona a neurona por falla o alteraciones, no falla, alteraciones en el sistema de los neurotransmisores. Y entonces, por eso es que insisto mucho en que a los niños con tics no se les castiga, no se les regaña,
no es psicológico, ¿ok? No es que debe tener un problema y por eso tiene tics. Que el abordaje debe ser diferente y eso lo dejamos para el final. Ahorita estamos hablando de cómo vamos a identificar esto. Entonces, siempre que tengamos algún movimiento o algún sonido, no, esa es una maña que él tiene y hacen o algún sonido gutural con la garganta o con la nariz o con la boca, un chasquido, que sea de forma repetida y que le dé más cuando tiene algún elemento de estrés y que se le quita cuando está concentrado trabajando, no hace nada de eso. O sea, empiezas a reunir una cantidad de características que te tienen que llamar la atención para buscar ayuda, para por lo menos tener al niño vigilado. Porque como te digo, muchos de ellos van a tener un curso benigno, la mayoría, y van a tender a desaparecer. Pero otros no. Y entonces es allí donde nosotros tenemos que intervenir, evaluar bien al paciente, ver cuál niño es realmente o son realmente tics o no sea otra cosa. Los tics tienen comorbilidades, es decir, frecuentemente cuando el niño tiene tics puede tener otra condición neurológica que nosotros tenemos que chequear, tiene que ser evaluados. Si tenemos la ventaja de que es de estos de curso benigno, pues la historia nos va a ir llevando para allá, cada vez tiene menos y es poco, o sea, no es un problema grande. Pero cuando hablamos de tics, no podemos hablar de entidades complejas que pueden empezar en la infancia con tics simples. ¿Cómo simples? Bueno, un tic simple es el ojito, o el cachetico, o la boquita, pero después empiezan con unos sonidos. Con unos sonidos es lo del cachetico, es lo de la boquita, luego empieza con un movimiento en el hombro. Y entonces empiezas a participar dentro de una categoría de tics complejos, donde ya no es solo un movimiento sencillo en la cara, sino que vas a incluir lo que llamamos grupos musculares grandes. Es decir, subir el hombro, rascar aquí, tocarme el pie, o sea, una cantidad de combinaciones de movimientos que implican la utilización o el trabajo musculares más extensos. ¿Okay? Y generalmente así como que en secuencia. Y haces lo mismo y termina siendo entonces algo que, repito, hasta socialmente menos aceptado o más difícil de aceptar. Entonces muchas veces los niños tienden a hacer alguna cosa, no, como que pareciera que me estoy acomodando el pelo porque tengo un tic en la mano, hago un movimiento, entonces yo hago así como para disimular, ¿verdad? Entonces tú empiezas a ver como que la cosa te está complicando. Entonces yo digo a los papás siempre notan, no, esa es la maña que él hace, no, él siempre hace así, y como eso no duele, no da fiebre, no lo relacionan con entidades clínicas o con enfermedades, y son entidades clínicas complejas. Afortunadamente, como te repito, de ese 4 a 20%, se dice que hasta un 30% ni siquiera consultan porque son tan leves y van desapareciendo que ya la gente no le hace caso. Pero de esos, algunos se van a convertir en tics crónicos, los van a acompañar en la edad adulta, se pueden complicar y el paciente tiene que conocer su entidad y nosotros podemos darle el apoyo necesario. En apoyo me refiero a lo que es el manejo, que puede ser con o sin medicación, eso es un tópico para el final, pero identificar dónde estamos parados, con qué se combina, qué más tiene, que eso es otra cosa, y si estamos hablando de unas alteraciones en los neurotransmisores, de los circuitos, se llaman circuitos córtico estriado talámicos porque es como que el eje donde se mueven estas sustancias que tienen que estar alineadas, por decir de alguna manera, para que no tengas tics. Entonces, en ese circuito hay que chequear si no pasa nada, si no hay nada estructural. Nosotros tenemos que hacer no solamente electros, sino imágenes, a ver de que no haya nada que esté justificando lo que estamos viendo. Y bueno, y acompañar al paciente, como te decía, en el proceso para ver de qué manera podemos cortar, si es que podemos cortar, y si no podemos cortar, cómo podemos minimizar el curso de estas entidades. Entonces, es bien importante, como te repito, ante cualquier evento, movimiento o sonido que repita y repita con el mismo patrón,
que los padres lleven al niño a consultar. Freda, la tos. Esa Bueno, tos mira, que muchas personas dicen, no, esa tos es emocional. La tos pudiera ser, bueno, pero eh, es que depende, sí puede ser, porque, bueno, y al niño lo han estudiado, le han hecho de todo, han buscado la causa de la tos. Nosotros pudiéramos tener ese tipo de sonido o expulsión de aire como parte de esto. Es pacientes que le han dado cualquier tipo de tratamiento para la tos y nunca mejoró la tos. Pero no quiero que cuando hablemos de tics es muy poco frecuente. O sea, no es lo que nosotros vemos con frecuencia, pero sin duda nosotros tenemos que igual a una tos persistente también hacer un electro, porque a lo mejor, pero muy allá también están descritos algunos tipos de epilepsia. ¿Ok? Por eso te insisto, en todo lo que sea que repita y que no te gusta y repite y otra vez lo hizo y otra vez lo hizo, no lo categorices como una maña. ¿Ok? Porque yo he tenido pacientes que han sí, ido, mire, yo tengo pacientes que han ido por dolor de cabeza. No, porque el niño, y varios, que no es uno esporádico. No, porque lo traigo porque el niño le da la cabeza. Y yo veo al niñito, no sé si se me nota con los lentes del pestañeo, pero un pestañeo. sí, sí. Y yo le digo, y él siempre, ¿usted ha notado que tiene un pestañeo? Ah, sí, pero esa es una maña que él tiene. Ah, una maña, sí. ¿Y qué tanto la hace? Bueno, todo el tiempo hace así. O sea, los padres no están preocupados por el movimiento, por el pestañeo. Entonces, en los esquemas o protocolos de estudio de cualquier dolor de cabeza crónico, nosotros tenemos que hacer un electroencefalograma. Pero ante cualquier movimiento recurrente, repetido, sin intención, que repite con el mismo patrón, yo debo hacer un electro. Entonces ese niño, por el dolor de cabeza y por el parpadeo, yo debo hacer un electro. Y el electro viene totalmente desorganizado con actividad paroxística, con toda la evidencia de que hay descargas eléctricas anormales en ese cerebrito. Entonces nosotros vamos a ponerle tratamiento y se le quita el parpadeo y la gente se queda asombrada y no quiere creer, o sea, te cuesta creer que ese parpadeo, ¿verdad? Es una epilepsia parcial. ¿Parcial por qué? Porque el paciente hace sus actividades, no pierde el conocimiento. Como te decía, las personas cuando le dicen convulsiones piensan en componente motor, ¿verdad? No en este tipo de cosas que como pasan. O sea, si al niñito no le hubiera dolido la cabeza, no lo hubieran llevado a consulta. Y tal vez los dolores de cabeza eran por las descargas. ¿Ok? Entonces, Freda, como que todo está como mezclado. Y si no hay alteraciones, también podemos pensar que sean tics. Freda, disculpa, dijiste epilepsia parcial. ¿Te enfocaste en el caso de este niño o el tics también se puede llamar epilepsia parcial? No. Los tics no son O sea, es un epilepsia. caso aparte, estás haciendo el caso del niño. Ok, pero para mira bien, y cuando nosotros hablamos en medicina, para todas las entidades, nosotros tenemos lo que se llaman diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Para los tics de cualquier tipo, los diagnósticos diferenciales incluyen la epilepsia. Por lo tanto, a los tics que van a Ok, ser no son epilepsia. Los tics no son epilepsia. ¿Ok? La ok, epilepsia fisiopatológicamente se debe a descargas eléctricas. Recordemos que el cerebro es un órgano eléctrico. Si alguna zona de mi cerebro envía unas descargas, entonces yo voy a tener una expresión en el cuerpo. Por ejemplo, voy a tener ese mismo parpeo, chácata, 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 pero debido a una descarga eléctrica cerebral, que como es parcial, no es en todo el cerebro, yo no pierdo el ok. conocimiento. Así puede haber sido una mano también. Yo no pierdo el conocimiento, yo no o sea, no tengo otro tipo de expresión o de compromiso general. Se llaman epilepsia o crisis parciales. ¿Ok? Entonces, en los tics, nosotros tenemos que pensar en epilepsias parciales y tenemos que diferenciarlas. ¿Ok? Pero cuando hablamos de tics, no estamos hablando de epilepsia. De No epilepsia, se bueno, deben a eso. Y descargas por eléctricas. supuesto, y, y por supuesto, eso se descarta en un electroencefalograma, ¿no? Como un Mira, primer, no solamente el en un examen. electro, sino, no, clínicamente nosotros también estamos obligados a hacer el electro, pero
clínicamente los podemos diferenciar. Porque mira, si yo tengo una cosa que me da, que se debe a una descarga eléctrica, eso me va a pasar. Pero es porque tengo una descarga. Es como si metiera los dedos en un enchufe. Y chuc, chuc, ¿verdad? Pero si yo no lo puedo reproducir igual, porque es un mandato, vamos a decir así. Es una descarga que tiene una expresión. Pero los tics, te comentaba que yo le puedo decir al niño, ¿cómo es que tú haces? Doctora, yo hago así. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo reproduce igualito, porque él sabe qué es lo que hace. Claro, Lo totalmente comandas con la diferente. voluntad. Óyeme bien, a pesar de que los tics están dentro de la clasificación de los trastornos del movimiento, y generalmente son movimientos involuntarios, es un involuntario que al mismo tiempo es voluntario, porque mira, es complejo, pero el paciente siente la necesidad de hacer el movimiento. Qué increíble, ¿no? O sea, el niño o el adulto siente la necesidad de hacerlo. O sea, no lo puede dejar de hacer, ¿ok? Más no es por una descarga eléctrica. Entonces, a pesar de que es involuntario, es un poco voluntario porque lo haces, sabes que lo vas a hacer. Entonces, es complicado a veces encontrar esa frontera, pero como te decía, generalmente desaparece cuando el paciente está trabajando, está haciendo la tarea, ahí no le Se da nada. distraen otras cosas. Ahí no le da nada, no le da nada, ¿ok? Pero cuando están muy estresados o muy cansados, que han tenido mucha actividad, mucho movimiento y tal, entonces los tics se le aceleran, se le marcan más. Evidencian más. Se le evidencian más. Nunca vas a tener un tic, se va a hacer tac, 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 a pesar de que ellos pueden venir seguido, le dio y ya. Pero no es un proceso largo, que en cambio una descarga eléctrica o una crisis, yo puedo tener un paciente 10 haciendo el movimiento pegado porque la descarga no ha cedido. Entonces nosotros en el interrogatorio hay muchas maneras uno les dice, yo pienso que son tics, pero tenemos que hacer el electro, ¿ok? Para estar más tranquilo, porque generalmente no, los tics se van a acompañar de electros normales porque no se deben a descargas excesivas o descargas anormales. Se tienen que acompañar de electros normales. No, definitivamente no es el tema de epilepsia. Dime. El tartamudeo. El tartamudeo, ¿cómo lo clasificas? No, eso es otra cosa. El tartamudeo está dentro de los trastornos del No, lenguaje, dentro de lo que se llaman trastornos del ritmo del lenguaje. Por eso tú ves, interesantemente, que la gente tartamuda cuando canta no tartamudea. Es una cosa increíble. Bueno, nosotros en sí, Venezuela es irónico, tenemos sí. un cantante famoso que es Giordano, no sé si tú lo recuerdas, porque no es de tu Sí, época, sí, sí, que es sí. sumamente tartamudo, sumamente. ¿Y cómo Y él canta? canta espectacular, pero es que en las escuelas o en las terapias para ese tipo de problemas de disfemia, la intención es que el paciente tome el ritmo del lenguaje para tratar de mejorar. Pero ese también es una condición que tiene algunas cosas parecidas con los tics, que aumenta con el estrés, que se exacerban con la ansiedad. O sea, sí, pero no son tics. No está dentro No de son tics, otra parte. no, es otro tema. Dijiste que en la mayoría de los casos, un porcentaje importante, estos tics desaparecen, o sea, se pueden definir como benignos, ¿no? Cuando se definen malignos, el hecho es, mi interés es que informes para que se tome conciencia de que, bueno, existe la parte del escenario malignos. Al decir malignos es que está relacionado con algún tipo de síndromes o qué, qué otra situación grave se pudiera presentar. Sí, sí. Vamos a comentar cómo se clasifica para que estemos claritos. Es muy sencillo. Hay un manual de enfermedades psiquiátricas que se llama el DSM-5, ha tenido DSM-3, 4, estamos en el DSM-5, que es la última edición, pero la clasificación incluye lo siguiente. Todo paciente que haya tenido tics por un periodo de 4 semanas, más de 4 semanas, pero menos de un año, de cualquier tipo, fónicos o motores, más de 4 semanas, pero menos de un año, se consideran tics transitorios. Así se llaman, tics provisionales o tics transitorios.
no nos producen alerta ni alarma. Ah, bueno, pero han podido ser simples si es lo que te digo, un solo movimiento, un grupo muscular pequeño. Fónicos si era de sonido. Motores si es movimiento, fónicos si es sonido. Simple si ocupa poquitos grupos de musculares o de sonido. Complejos si incluye muchos grupos musculares, 1, 2, 3, o sea que el paciente hace muchos movimientos hasta en secuencia, ¿verdad? Los puedo tener combinados, el motor con el fónico, ¿verdad? Pero no me duró más de un año. Entonces siguen siendo tics provisionales o tics transitorios y no es el escenario que nos preocupa tanto. Pero ¿qué pasa con ese paciente que entonces pasa el año y sigue con los tics? Ya se convierte en una categoría que se llaman tics crónicos. Y para los tics crónicos, o para los tics en general, pero más para los crónicos, tenemos una importante marca genética, o sea, hay una historia familiar generalmente. El 40-50% de los niños que tienen tics tienen familiares en primer grado con tics. En primer grado significa o su papá o su mamá, o su tía o su tío, directos. Entonces nosotros empezamos a recopilar información. El niño tiene más de un año con los tics, tiene un tío materno con tics, o los papás o alguno de los padres con tics, porque se habla de una herencia, lo que llamamos nosotros autosómica dominante, es decir, en línea directa, lo más probable. Y quería comentarte, que no lo he dicho, que es una condición muy de los varones. No estoy diciendo que las niñas no, pero de 3 a 1 o de 4 a 1. Entonces lo vamos a ver más frecuentemente en la población masculina. Entonces tenemos, para regresar al punto, los tics simples, motores, los tics simples o complejos, no malignos, simples o complejos. Los tics pueden ser crónicos, ¿verdad? O pueden ser provisionales, transitorios, de 4 semanas a un año, de más de un año. ¿Ok? Y la combinación de ambos, que es donde entra una entidad muy particular, un síndrome, que es cuando yo tengo por más de un año tics motores, tics fónicos, pueden estar al mismo tiempo, pero se mantienen. Puede ser temporadas que tengo solamente los motores, temporadas que tengo solamente los fónicos, o cuando se monta uno sobre el otro, tics fónicos con tics motores, por más de un año, entonces entramos en que aparezcan antes de los 18 años, entramos en la categoría de un síndrome muy particular que se llama síndrome de Gilles de la Tourette, que es una entidad que fue descrita, bueno, hace muchos años, en los 1848 creo que fue, por un individuo, un francés, neurólogo francés, alumno del papá de la neurología, que identificó mira, tiene una de sus pacientes emblemáticas, es una mujer de aristocrática de la aristocracia francesa, que empezó a los 7 años y es mujer, ¿ok? Como todo lo que es poco frecuente en las mujeres, cuando se da en las mujeres se da más fuerte. Esta niña empezó de 7 años, murió de 80 y pico, eso no te va a creer. A pesar de que es una entidad biológicamente que tiene un fundamento estructural y fisiológico, no te va a matar. La señora comenzó de 7 años teniendo tics motores simples. Se mantuvieron por más de un año o dos. En la adolescencia empezó a tener los tics fónicos. Pero hay un porcentaje de pacientes, poco, de 2 a 8% de estos pacientes que tienen motores y fónicos, que se llama síndrome de Gilles de la Tourette, que van a tener coprolalia. Coprolalia es cuando dice groserías, ¿verdad? Palabras soeces. Entonces imagínate la señora de la aristocracia francesa, se llamaba Madame Dampierre. Madame Dampierre se llamaba. Ella tenía los motores que empezaron a ser más complejos. Luego los motores relacionados con sus áreas genitales. Se tocaba su área genital. Decía palabras soeces, ¿ok? Lenguaje fuerte. Se tocaba sus partes. Se movía en forma continua. Y era de la aristocracia. ¿Cómo crees tú que le fue? Mal. Socialmente inaceptado.
Entonces, ese fue uno de los pacientes emblemáticos de este médico francés a quien se le debe el nombre del síndrome, Gilles de la Tourette. Entonces, esto es una condición. Yo no estoy diciendo que si de repente esa niña lo hubiéramos abordado tempranamente, hay algunas alternativas de tratamiento, hay algunos medicamentos que pueden ayudar, ¿verdad? Y darle al paciente desde niño las herramientas necesarias para manejarse con este problema. Es un problema. Hay unas películas también por ahí que han hecho de pacientes con el síndrome que son personas inteligentes. No tiene nada que ver con tu capacidad intelectual, no tiene nada que ver, o sea, tú eres una persona que puede funcionar, puede estudiar, puede graduarte, puede hacer todo, pero si tú, como le digo yo a los papás de los niñitos, lo que importante es que lo intentemos lograr detener un poco el posible progreso de esto, porque cuando vemos al niño pequeño no sabemos de cuál grupo va a ser, ¿ok? Pero el grupo, afortunadamente, el grupo más amplio es el grupo de los que tienen buena evolución, ¿ok? Pero cuando los estamos viendo pequeños no sabemos cuál es el que va para dónde. No sabemos cuál va a entrar en la categoría crónicos. Y cuando vemos los crónicos, somos familia, el papá de tics es una cosa, ya lo hace como dentro de lo usual dentro de la familia, porque viene, así como que todos somos pelo negro, viene con tu carga genética. Y eso está demostrado por la presencia de los tics en los gemelos. En los gemelos monocigóticos tienen hasta un 84 a 97% de lo que se llama concordancia, que es cuando ambos gemelos tienen la misma enfermedad, las mismas características en las entidades clínicas. Entonces, ahí no te deja ninguna duda de que esto tiene una carga genética muy pesada. Cuando definen el tratamiento, Freda, en el mejor de los casos, por ejemplo, en ese papá, en esa mamá que ve, te escucha y ve, se forma, ¿no? Y ve que hay esos movimientos involuntarios que de manera repetitiva. Y va a la consulta. Ese protocolo que tú defines, ¿no? Para, como tú dices, sostener y que no prosiga. ¿Y cuánto tiempo lo pones para entonces decir, bueno, vamos a quitarlo para ver si eso prosigue? O sea, más o menos el pronóstico de ese tipo de tratamiento, ¿cuánto tiempo sería, No. Freda? Mira, no es tanto así. Cuando nosotros, hay una cosa, mire, casualmente el año pasado, se reunieron todos los expertos, se revisaron todos los trabajos relacionados con TICS y se publicó una guía de manejo. Se llama así, guía de manejo para tics crónicos, porque obviamente los transitorios no están en tratamiento. Claro. Para tics crónicos y para síndrome de Tourette. ¿Okay? Y en esa guía de manejo, mira, el primer enunciado que sale es que el manejo a pesar de que esta entidad no es un problema psicológico, los psicólogos tienen una función muy importante. Entonces, que el manejo debe ser inicialmente con el apoyo psicológico, ¿ok? Porque el psicólogo le puede dar muchas herramientas a la persona para, como te decía, se exacerban con la ansiedad, se exacerban con los momentos, o sea, con los momentos de estrés. Entonces, el psicólogo es alguien valioso a la hora de que el individuo conozca o maneje herramientas para que su estrés o su ansiedad se exprese tanto de esa manera. Pero a pesar de que el apoyo psicológico es valioso, el tratamiento farmacológico tiene su lugar. Más no es una cosa que yo voy a decir, el niñito tiene tics, le voy a poner un medicamento. Uy, hay muchos medicamentos que funcionan. Afortunadamente tenemos muchas opciones, pero muchos medicamentos que pueden ser útiles para los pacientes con tics, desde diferentes mecanismos de acción, pero con unas indicaciones muy precisas. Tiene que tener el apoyo psicológico por un tiempo, dependiendo de la severidad, porque a veces nosotros vemos en un niño, te voy a poner un ejemplo, un niño de 8 años, empezó con unos tics, lo mandamos al psicólogo, no terminamos de resolver, tenemos el papá con tics crónico, el niñito empieza a hacer los sonidos también y tiene apenas 8 años. Si ya con 8 años está teniendo las combinaciones, estoy viendo que cada vez es más, cumplió 9 años, pasó a la categoría de tics crónicos porque tiene más de un año teniendo tics y además está haciendo motores y fónicos combinados por más de un año, entonces yo tengo que empezar a pensar en síndrome de Tourette.
Entonces ese niño debe recibir la terapia combinada, es decir, el apoyo psicológico a él y a la familia, y empezar nosotros a trabajar con terapia farmacológica, es decir, con medicamentos que puedan ayudar. Porque lo del Tourette de verdad es un tema que a pesar de que, como te decía, va a estudiar, se va a graduar, se puede casar, socialmente los afecta demasiado. Y el síndrome, o sea, y los tics tienen además unas características, es que es complicado, porque mira, cuando nosotros vemos a estos niños, cuando yo he dicho varias veces sin especificar que hay que estar seguro que no hay otra cosa. ¿Por qué? Te lo digo en porcentaje. Del 30 a 60% de los niños con tics van a tener una condición psiquiátrica que se llama trastorno obsesivo compulsivo. 30 a 60% es mucho. Entonces tú dices, ay no, porque es que al hijo mío le gusta, tiene los tics, ¿verdad? Y cuando uno empieza a averiguar, bueno, sí, es que nada más come pizza. Pizza, ya la agarró con la pizza ahora, porque antes era con el espagueti. Eso puede sonar a niño consentido, pero también tienes que pensar que tal vez sean elementos obsesivos, compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que hay que manejar con apoyo psiquiátrico, ¿ok? Y si yo tengo los tics, yo tengo que indagar con relación a esas conductas. Igual tiene un porcentaje muy similar de 40 a 50% de los niños con tics van a tener TDAH. TDAH es trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, si yo tengo estas combinaciones, yo tengo que buscarlas cuando... O sea, tú puedes llegar al diagnóstico de diferentes maneras. El niño tiene tics y yo pregunto o indago sobre la parte obsesiva o compulsiva. O el niño tiene TDAH, era paciente, tiene un TDAH, porque generalmente en el niño con TDAH los tics aparecen después. Entonces, tengo al paciente con TDAH y la mamá dice, ay, mira, está haciendo unos movimientos. O en la consulta control vemos que el niño está empezando a tener tics. Entonces, tengo que estar alerta porque es una adición más de en un escenario de problemas psiquiátricos no son problemas psicológicos, de problemas de manejo psiquiátrico o psicológico que están teniendo en el mismo paciente. Por eso que yo insisto que tienen que ser evaluados. Tienen que ser evaluados porque son problemas que no son debido a alteraciones en la estructura, sino alteraciones en la función de los neurotransmisores, tanto el TDAH como los tics. Por eso es que los podemos ver asociados. Asociados porque tienen que ver, inclusive se dice que genéticamente son expresiones diferentes de los mismos genes. No sé si hay condiciones que tú tienes una alteración en un gen y se puede expresar en diferentes personas de la familia de diferente manera. ¿Ok? De repente el tío es depresivo, el abuelito bipolar y el nieto. Se ramifica, se empieza a ramificar toda esa... Se expresa diferente, pero ya se sabe Ahora, que todas estas entidades tienen una base genética, biológica. Ahora, Freda, esa persona, esa mamá, ese papá que te está escuchando y que, bueno, está viendo la entrevista en base a los tics, tú has dicho un porcentaje importante, ¿no? Que eso pueden llegar a padecer o bueno, sí, a tener ese tipo de patologías psiquiátricas como es el trastorno obsesivo compulsivo, que no es cualquier trastorno. No. Y también déficit, el TDA también, que tampoco es cualquier trastorno. Ese papá te está escuchando y se está preocupando. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé yo? ¿Cómo me puedes predecir? Si se puede predecir, ¿cómo se puede evaluar si es prospecto para que eso se le desarrolle? Si se puede evaluar eso bajo este punto de vista, Freda. Bueno, no lo podemos predecir. No lo podemos predecir. Simplemente cuando yo hago el comentario de que si yo que puedo llegar al diagnóstico de diferentes maneras, ¿verdad? Pero que si yo tengo un niño con tics y tengo ese paciente... Hay la posibilidad. Si yo conozco la comorbilidad tan alta que tiene con trastorno obsesivo compulsivo y con TDAH, pues tengo que buscarlo, tengo que interrogar al respecto y tengo que evaluar al niño con relación a eso. Y a veces los papás pues no le dan importancia a que el niño es que él es muy cómico, tiene una personalidad.
Si no es la camisa roja, él no va para el fútbol. Eso es obsesivo. O sea, es un elemento obsesivo. No es que es una parte de su personalidad. Sí es parte de su personalidad, pero es parte inadecuada. ¿Ok? O es un síntoma que me tiene que alarmar. No, es que él es muy pulcro. Él no te toca una manilla de una puerta, porque él dice que eso lo toca a todo el mundo. Eso no lo ves tú en ningún niñito que, no, yo no voy a tocar el picaporte porque me voy a ensuciar. Eso es que se tiene que lavar las manos todo el tiempo porque a él no le gusta, porque él es muy pulcro. No. Cuando nosotros, insisto, no podemos penalizar por un solo elemento. Simplemente estoy diciendo que hay elementos para todas las cosas hay como una alarma. A mí me gusta mucho esa expresión. Un elemento de alerta, un elemento de alarma. Yo le digo mucho a los papás, lo que a ti no te gusta tampoco me gusta a mí. Porque generalmente a los papás no les gusta, les parece raro, pero lo justifican. Porque bueno, ves tu niño hermoso, bello, brinca, corre, salta, es inteligente, no tiene déficit, no tiene por qué tenerlo. No tiene por qué tener déficit de ningún tipo. Pero puede empezar a tener unos movimienticos, no son mañas. No, y si son, ¿qué llamas tú mañas? ¿Qué es maña? Algo que hace es una maña. Una maña es un tic. Una maña es un tic. ¿Ok? Ay, que le hace así la ceja, que le hace así el cachete, que le hace así la boca. ¿Eso es un tic o es una expresión de una descarga eléctrica que se llama epilepsia? Parcial. Porque no pierde conocimiento, porque una sola zona del cuerpo, etc. Pero es normal. No, no es normal. ¿Te gusta? No, no me gusta. ¿Por qué hace así? Tú dices, pero bueno, otra vez. Entonces acuérdense, todo aquello que repita, todo aquel movimiento recurrente con el mismo patrón, debe ser estudiado. Yo no estoy diciendo que tenga algo malo, yo no estoy diciendo pero debe ser estudiado y debe ser categorizado. Y si además se sostiene en el tiempo, pues con más razón yo tengo que decir, hay un momento donde tú dices, no, ya yo no aguanto más, yo lo voy a llevar. ¿Ok? Y si este tipo de charla o este tipo de entrevistas colabora con que las personas hagan conciencia de que no hay mejor manera de resolver algo que identificarlo temprano, y mientras más temprano identifiquemos las cosas en los niños, mejor, porque podemos darle una mejor alternativa a esa misma entidad y a ese mismo curso que iba a tener. Yo puedo mejorarlo, y si no puedo mejorarlo, porque a veces, en este caso, cuando nosotros tenemos, afortunadamente lo de Tourette, ese que te comenté como la señora de la sociedad francesa, aristocrática. No es tan frecuente que tú llegues a esos extremos, ¿ok? De la coprolale, del lenguaje soez, se dice que es un 2 a 8%. A mí me encantan los porcentajes, por si no se nota, pero porque te da como una idea del mundo, ¿no? Claro. Tú puedes tener ese niño que dice tiene el movimiento y tiene los sonidos, pero para hablar de aquel escenario donde la persona dice grosería, se toca la parte sexual, todo es relacionado con la parte de la sexualidad, y eso llega a ser, insisto, socialmente un problemón. Entonces los niños empiezan a tener problemas con su autoestima, con la seguridad en sí mismo, porque como son cosas que no puedes controlar, eso mismo te genera estrés. Pues por cumpleaños, ay Dios, que no me vaya a dar mucho la cosa. Entonces, el mismo estrés de que no te dé, te da más. Y complicado. Por eso insisto que a pesar de que no es un problema psicológico, debe ser abordado y apoyado por psicólogos. Y en algunos casos, el mismo psicólogo pasa al psiquiatra, o el mismo neurólogo escoge el paciente que piensa que amerita manejo psiquiátrico, sobre todo cuando nosotros queremos, el trabajo en equipo es muy importantísimo, porque claro. El neurólogo tiene su rol y el psiquiatra tiene un rol demasiado valioso en este tipo de pacientes. Entonces, como te dije, la lista de medicamentos, de oportunidades terapéuticas es amplia. Tal vez el psiquiatra no es que sea más competente o menos competente, pero como es las combinaciones con los trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo compulsivo, de repente compartir la responsabilidad de la medicación con el psiquiatra, y el psiquiatra además la intervención, porque no es solamente colocar un medicamento, es la intervención de lo que llamamos nosotros las enfermedades de la mente, ¿verdad? Que son las que son competencia de psiquiatría. Entonces, por supuesto, deberías tener un resultado mejor en ese niño que lo estamos preparando para enfrentarse a una situación
que tal vez no se la podemos resolver, acuérdense que yo dije que un porcentaje de esos niños, hagamos lo que hagamos, van a llegar a la edad adulta teniendo tics. Hagamos lo que hagamos. Entonces, darle las herramientas necesarias para minimizar, es decir, ¿cómo hago eso? Bueno, manejando las situaciones de estrés adecuadamente, ¿verdad? Buscando las alternativas que tienen con eso, entendiendo la dificultad, apoyándolos en la parte de la autoestima con relación a que, bueno, yo puedo tener una que otra cosa que no está bien, pero tengo muchas que están bien. Entonces, mientras el individuo esté más consciente de todas esas cosas, pues va a funcionar mejor, sin duda va a funcionar mejor, pero es complicado, no es tan sencillo, porque si sobre todo en los adolescentes, porque la adolescencia es una edad que de por sí es dura. Entonces, si yo tengo un amiguito o un noviecito que hace muchas cosas y hace unos sonidos y todo el mundo lo mira feo, lo mira raro, termina excluyéndolo de una forma u otra, excluyéndolo socialmente. Es que el problema o la repercusión generalmente es de aceptación social. Y Sí. creas o no, es algo bien pesado de manejar o bien difícil a cualquier edad, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad, para funcionar en grupo, y cuando hay un rechazo social por alguna condición, eso termina siendo un problema grande. ¿Okay? Y entonces cuando, insisto, trabajamos con niños, estamos labrando, estamos viviendo momentos que son importantes para nuestra vida futura. Entonces la salud mental termina siendo tan importante o más importante que el mismo movimiento, que en verdad no representa nada grave desde el punto de vista de funcionamiento ni académico ni de ningún tipo, sino la repercusión social que tienen los tics en estos niños y en los adultos igualito. ¿Ok? Entonces, hay gente que tiene mucho más estabilidad, hay otros que no, pero todos deben ser apoyados desde el punto de vista psicológico. Mira, hay unos casos tan difíciles que no responden a nada. Apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, han paseado por toda la lista de productos de terapia farmacológica y no responden, sino peor, 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 peor. Obviamente estos clasifican para síndrome de Tourette, y en algunos casos ahora hay un tratamiento que no es un tratamiento, es una terapia, que es colocar unos electrodos a nivel del tálamo, o sea, es cirugía del cerebro, colocar unos electrodos a nivel del tálamo. Yo mencioné una cosita, un circuito córtico estriado, tálamo cortical. Entonces, el tálamo es una zona del cerebro que comanda esta parte, y en este circuito, entonces, colocar unos electrodos allí de estimulación nerviosa para tratar de minimizar los tics, porque a veces es algo que de verdad no nos deja vivir. Y a veces con toda la cirugía no se logra controlar. Pero entonces, debe ser un porcentaje, ese porcentaje debe ser bajo también, ¿verdad? Bajo. Y para decidir colocar ese tipo de tratamiento tiene que hacerse una mesa, vamos a decir así, una mesa de trabajo donde esté el psiquiatra, el neurólogo, los psicólogos, todos los que hayan tenido que ver con el paciente, para poder seleccionar, porque estamos hablando de cirugía del cerebro para un problema que no te compromete la vida, pero que no te deja vivir. O sea, no te deja. En cierta forma te incapacita. Sí, claro. Entonces tienes que tener las herramientas necesarias para que no te discapacite. Para que no te discapacite. Eso básicamente. Exacto. Y que tú no te excluyas. Y que tú continúes. Y que tú aceptes tu posición. Pero no es tan fácil. Se dice muy fácil. Pero a veces no es tan fácil. Entonces hay tics crónicos que tampoco representan tanta complejidad. Yo tengo un pacientico que está así todo el día se jala la franela, pero todo el día cargue lo que cargue puesto. Es impresionante cómo es continuo el movimiento. Es una cosa que hace con el hombre y la franelita, el hombre y la camisa, el hombre y el uniforme. Mira, y él ya está grandecito. Y hemos hecho las dos cosas, farmacológico y... Entonces, bueno, un ejemplo, ¿okay? Porque hay muchos tipos de tics.
muchos. Pero generalmente los tics pueden alcanzar pueden ir como complicándose, pero hay otros que no, otros que se quedan estables, no se ponen peor ni se ponen, pero son crónicos, no se quitan. Tu papá, tu tío, tu hermano, en la familia hay muchos y no terminan quitándose. Acuérdate, hay un porcentaje grande que se le quita y los otros que llegaron adultos con eso, las posibilidades de que se le quiten son prácticamente nulas. Entonces hay que aprender a vivir con eso, hay que saber que si te echan broma ni te pones bravo, pero eso se dice fácil, pero no es tan fácil. Entonces generalmente necesitan por eso el apoyo psicológico. Cuando tú tienes que tener instrumentos o herramientas para, insisto, manejar el estrés, manejar la ansiedad, no necesariamente con medicamentos. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que se les evalúa, hay muchos factores a considerar. Si los tics están solos, no tienen el componente obsesivo compulsivo, no tienen TDAH, están los tics solos, en individuos competentes, bien plantados, que en la terapia de apoyo considerable, no justificaríamos entonces el manejo con medicación o terapia farmacológica. Simplemente mantener el apoyo psicológico y psiquiátrico y que el individuo en la medida que va creciendo, va conociendo su trastorno, sabe que no lo maneja, lo acepta, lo tolera y lo controla. Ese sería como que el final feliz. No se te quitan, pero no te terminan afectando, ni apartando de tu vida social, ni destruyendo cosas que hubieras podido obtener o tener. Y que insisto, que la aceptación social... Puedes convivir, es importante, Sí, es importante. totalmente. Ahora, Freda, cuando ya primero esto es lo más importante, cuando la persona quiere, el papá, la mamá, quiere aplicar la medicina preventiva, desde que nace el niño, ¿a partir de qué edad se puede evidenciar para llegar a tiempo? Eso es impredecible. Mira. O sea, no hay una edad que ustedes vean sí, que tú has visto según... No. Hay ¿A edades, partir de qué edad? eso Pues está primeramente. Los tics pueden aparecer en la mayoría de los niños entre los 4 y 7 años. Ok. Esa es la edad de inicio. Hay algunos reportes de casos al año, 2 años, pero de verdad es aislado. O sea, no es frecuente. No es Entonces, alta hablamos de los tics, pero insisto, si el niño comienza con tics, tienes que llevarlo a chequear. Si en el chequeo, en la evaluación, no conseguimos nada en el electro, su examen neurológico es normal, no consideramos que haya nada estructural, tenemos que esperar. En esa esperada, ¿qué es lo que tengo que esperar? Conocer, que mi doctor me diga, no te preocupes, no consigo nada, vamos a darnos un año, nos vemos el año que viene. Porque la mayoría van a desaparecer. Acuérdate que para hablar los tics provisionales o transitorios van a estar entre 4 semanas a menos de un año. Pero si pasa el año y el paciente sigue con los tics, entonces, insisto, entra en la categoría de tics crónicos y ahí sí hay que intervenir y darle al niño todo el apoyo que hablamos ahorita, bien sea solamente el apoyo psicológico inicialmente y estar alertas porque hay indicadores para tratamiento farmacológico que como te decía ahorita, dependiendo del niño, dependiendo de con qué se combina, porque tú decís, ay, ¿cuál es el tratamiento? Depende si empiezo a conseguir elementos de obsesiones o compulsiones, si empiezo a identificar criterios para TDAH y apenas tiene 5 o 6 años, tengo que esperar un poquito, dependiendo de con qué se va combinando y qué va apareciendo. Por eso es que es importante la vigilancia neurológica, la vigilancia. Si en la vigilancia te va bien, bueno, te va bien, no te pedimos más nada, no te hicimos más nada, pero podemos pescar temprano el niño que necesita algo más. ¿Por qué? Porque empieza, mira, en casi todas las cosas de neurología pediátrica, nosotros estamos muy marcados, no quiero decir limitados, muy marcados por la edad y por el proceso evolutivo. Entonces, muchas cosas dentro de una edad, bueno, pueden ser aceptables, ¿verdad? Y muchas cosas no. O el mismo síntoma, a cierta edad yo puedo tolerar sin ninguna estrategia de farmacológica ni nada, pero ya si pasa ciertas barreras de edad, yo siempre pongo el ejemplo del zarcillito. Si yo estoy examinando un bebé y el bebé de 2 años me aló el zarcillo, me rompió la oreja, ese niño no tiene problema. Yo simplemente me descuidé.
Pero si yo estoy examinando a un niño de 10 años y el niño se molestó por algo o no se molestó, simplemente me agarró y me arrancó el zarcillo, ese niño tiene problemas. Entonces, una misma conducta o un mismo evento a una edad no totalmente aceptable y tolerable. No es aceptable o tolerable a ciertas edades. Si tú llevas a un niño a la consulta y tiene un mes de nacido y sus ojitos están metiditos así, ay doctor, pero bueno, pero a mí me dijeron que eso se opera. Bueno, pero eso no se opera de 2 meses, porque la mayoría de los niños o muchos niños van a ir en los meses alineando, se le quitó y no hay que hacer nada. Entonces, bueno, porque hay que esperar. Entonces, hay esperar que, bueno, esperar a 7, 8 meses que vemos que eso no va sucediendo y entonces ya el oftalmólogo verá si es quirúrgico, no es quirúrgico, cuál es el momento ideal, etcétera. Pero no es que tú vas a agarrar a todos los niñitos de un mes que tienen un poquito de estrabismo y lo vas a operar. Y entonces, peguémosle ese ejemplo que es más evidente a la vista con la parte del desarrollo y de la evolución de los niños. Tenemos que darle tiempo a veces a los procesos, pero estar claros de lo que se sale de la norma, nosotros tenemos la opción de intervenir temprano para que no acumule lo necesario para los diagnósticos. Entonces, si yo para un diagnóstico X tiene que tener esto, más esto, más esto, y conozco los elementos, entonces yo peleo contra esos elementos que se los estoy viendo temprano, ¿verdad? Y si a pesar de la intervención se mantienen los síntomas y los signos, bueno, entonces consolidaremos el diagnóstico y daremos tratamiento. Pero muchos de esos niños, nosotros podemos, vamos a decir que salvarlos, sí, haber sido intervenidos o manejados temprano, pues evitamos que terminen acumulando los requisitos necesarios para entrar en otras categorías, o por lo menos yo puedo tener un evento leve, moderado, severo. Bueno, si yo lo intervengo temprano se quedó en leve. Es como modificar el curso de las entidades. Un rompecabezas. Usted forma como un rompecabezas también, ¿no? Lo que se presenta. Sin duda. Bueno, no es fácil. No es fácil. Porque muchas veces la gente quiere la respuesta ya, inmediata. ¿Qué es lo que tiene? Ajá, siéntese ahí, pues. Puede ser esto, eso no tiene sentido. Entonces yo siempre les explico que hacemos una evaluación como hacemos un corte transversal. Por etapas, quizás. Estático. Yo te digo ahorita lo que hay y lo que hay que hacer. Eso sí te lo aseguro, que te vamos a direccionar sobre lo que tienes que hacer y cómo se llama en este momento el problema o la dificultad. De manera que en la medida que nosotros vamos trabajando y lo vamos ayudando, vamos viendo, depende de la edad, que vamos consolidando o qué diagnóstico vamos consolidando. Porque a veces, fíjate, a veces nosotros vemos niñitos chiquitos y es un TDAH, muy inquieto, cumple los criterios, es muy inquieto, no acata normas, se distrae mucho, tenemos una queja en el colegio, cumple los criterios. Pero a los 9 años, ¿verdad? Y yo le puse tratamiento para TDAH, pero a los 9 años empieza a escuchar voces. Ay, Fred, ¿qué hora que escucha voces? Escucha voces. Papi, esas voces que tú oyes, ¿qué te dicen? Me dicen esto, me dicen que queme las cortinas, me dicen que... ¿Qué? Inmediatamente yo lo paso a psiquiatría, pero inmediatamente. Porque es un elemento de alarma de entidades psiquiátricas que pueden aparecer tempranamente, pero inicialmente, cuando conocimos al niño chiquito, ese niñito era muy inquieto, era muy distraído. Bueno, él cumplió con los criterios para TDAH, pero había algo más que no se había expresado y que se va expresando en la preadolescencia o en la adolescencia. Pero la marcha. Entonces tú tienes que juntar eso no va separado, Entonces, este tipo de trastornos que no consideramos a veces enfermedades en los niños, como los trastornos como el TDAH, a veces, como nosotros no tenemos un marcador biológico, es decir, un examen de sangre, una resonancia que te diga, mira, aquí está, esto es trastorno obsesivo compulsivo, esto es TDAH, esto es depresión. No. Nosotros trabajamos con criterios clínicos. Entonces, encima de eso pueden estar combinados. Yo puedo tener TDAH con autismo con epilepsia con trastorno por déficit de atención. O sea, empiezo a entender que pueden estar interrelacionados. Y esa interrelación se vuelve más compleja cuando la pongo en el preadolescente o adolescente que empieza a expresar entidades psiquiátricas. Entonces, volviendo a nuestro tema, que son los tics, ¿verdad? Los tics pueden marcarse más en la adolescencia, se tienen que quitar o tienen que tender a desaparecer en la adolescencia
Y si no desaparecen, es con más razón que tenemos que evaluar a esos niñitos y tenemos que estar seguros de que no están combinados con alteraciones psiquiátricas, que no estoy diciendo que tengan que estar, ok, ya dije que la mayoría son benignos, no quiero que ese sabor quede, pero ¿qué es lo valioso de conocer un poco más de esto? Que puedo entender entonces que tal vez mi hijo, que yo le estoy viendo algunas conductas que no cuadran con lo de la norma, estoy preocupada por este elemento o el otro, yo mejor entonces busco ayuda, ¿verdad? Puede empezar por el neurólogo o puede empezar por el psiquiatra, pero tienen que buscar ayuda, inclusive por el psicólogo, ¿ok? Pero como yo siempre digo que el neurólogo es el director de la orquesta, no porque no, sino porque uno tiene que descartar lo estructural y lo orgánico, pero por donde empiece va a ser direccionado, porque si va para el psiquiatra va a mandar para el neurólogo. Y no excluye, si va al neurólogo, o muy probablemente el neurólogo, sobre todo si es un adolescente, lo va a enviar al psiquiatra y al psicólogo. Esa es la tríada que debe abordar al paciente, para que el paciente tenga el mejor curso o el mejor resultado. Si no le tocó el resultado benigno de los que se les quita solito, pues. ¿Okay? Yo diría, es tan complejo lo que del tema, Freda, que si un niño llega a esa etapa crónica, o sea, llega a un Tourette o llega a ese tic crónico, mira, lo incapacita, por ejemplo, no puede ser cirujano, no puede ser piloto, no puede, o sea, es una situación que el más allá, ¿no? O sea, ver con un horizonte bien amplio y es como tú dices, ahí está el trabajo del psicólogo para ayudarlo a asimilar las cosas, a aceptarse de esa incapacidad, ¿ok? Dependiendo de su interés. Ahora, Freda, cuando ya en el caso de ese niño, ese niño adolescente, cuando ya tienen ya prescrito o sea, tratamiento farmacológico, porque bueno, lo adquiere, o sea, lo quiere, ¿no? Lo necesita. Y por supuesto, esa triada, como tú dices, psicólogo, psiquiatra. ¿El tratamiento farmacológico, Freda, es de por vida o es únicamente en momentos de crisis? Bueno, esa es otra buena pregunta. Muy buena. Porque a veces nosotros colocamos tratamiento, el paciente le va tan bien, pueden pasar dos cosas, que los papás no se lo quieren quitar, porque se les desapareció por completo. Y tienen miedo que vuelva a aparecer. Sí, claro. Entonces a nosotros nos toca apoyarlo porque hay que quitárselo, hay que ver. A algunos pacientes retiramos medicación y sobre todo, ojo, que yo estoy hablando de adultos, es otro mundo. Y el niño, afortunadamente, a veces nosotros colocamos tratamiento en forma transitoria, le damos el apoyo con el psicólogo, estamos trabajando en conjunto, conversamos si pensamos ambos que es momento de retirarlo. Ok, si yo voy a retirar el tratamiento, tiene que tener más frecuente el apoyo del psicólogo y empezamos a disminuir la dosis y vemos qué puede pasar. ¿Qué pasa? Que el niño puede estar un año y medio, estábamos todos felices y empiezan otra vez. Eso es súper frecuente. Entonces, como ya la gente sabe cuál es la medicina, por lo menos en nuestras culturas, inmediatamente empiezan a darle otra vez el medicamento, pero generalmente consultan otra vez. Entonces, puede pasar que también que cuando empezamos a bajar el tratamiento, reaparecen inmediatamente los síntomas y reaparecen los tics. Y bueno, se lo volvemos a poner porque en realidad, como te decía, hasta para el mismo niño, mira, aunque son niños, cuando ya el niño es un escolar, porque el niño chiquito, no, eso no le importa nada, el de 5, el de 6, el de 7, pero de ahí para adelante, sí les importa, no quieren tenerlo. Entonces, a algunos les importa más que a otros, pero en la medida que es más grande, no lo quieres tener porque sientes la burla, esa parte que no quiero seguir repitiendo lo mismo, pero el rechazo social. Entonces, como los productos ayudan mucho, pues la gente hace también dependencia con el medicamento. Pero a la larga no es la solución. Y decirte que vas a ver a alguien con tratamiento de por vida, bueno, sí los hay. Y hay personas o niños que entran a la adolescencia y toman terapia combinada. Es decir, 2 o 3 medicamentos. Le quitamos uno, le ponemos el otro. A veces hacen tolerancia, ya no le hace. Entonces, afortunadamente, como te decía, hay una lista bastante larga. También a veces colocamos un producto y ese no
no funcionó y entonces nos vamos con otra alternativa de las que tenemos para el manejo de estos niñitos. Pero no hay una sola fórmula para contestarte. Sí, ellos llegan hasta la edad adulta tomando. No, depende, vamos a ver cómo nos va y esa es parte también de la variabilidad de este trastorno. No hay una línea conocida a seguir. Lo que sí, sin duda, sabemos es que no se quita así nomás, que al que no se le quitó de chiquito no se le quita de grande, no se le quita de grande. Y bueno, lo interesante o lo más importante es que si ya no ha desarrollado la complicación, si no quiero usar la palabra complicación, la categoría de Tourette, sino que se queda en tics crónicos, pues es bastante más fácil de aceptar, por decir de alguna manera, de aceptar por el mismo paciente. Un poquito más fácil de manejarlo, de aceptarlo y de funcionar socialmente sin problemas, sin problemas. Si la persona está al tanto de su dificultad y la ha manejado adecuadamente, no deberíamos tener problemas en su vida, pues. Se graduó, se casó, tiene sus hijos, tiene sus cosas y conoce su dificultad y ya. El problema Freda, es cuando tú dijiste se algo. combina. Ok. Sí, disculpa, Freda, tú dijiste que es un trastorno que no se quita, ¿no? Y a medida que va creciendo, va increciendo la situación. No, yo dije que es un trastorno que a la mayoría se le quita solo. A la mayoría. No, pero estoy hablando del crónico, No, Estamos hablando del escenario crónico. Sí, este que se quita, que como tú dices, que sale, que entra en esa población donde se le quita, viva Dios, pero yo estoy ahorita acompañando al crónico. Estoy acompañando al crónico, ¿no? Ese crónico, ese tic, cuando ya es un tic, así que la persona va creciendo, va a ir creciendo todo, ¿no? El tratamiento lo sigue paralizando, o sea, por ejemplo, el Parkinson ya sabes que viene entonces la edad senil, ya viene la edad que son en contra de eso, ¿no? Este tipo de trastornos con los tratamientos a medida que la persona se vuelve adulto, eso no se vuelve resistente, donde, bueno, llega un momento que no se para, o sea, sigue y o sea, el tratamiento se transforma como paliativo o se paraliza la evolución de una manera bien determinada, pues, bueno, en cuanto al tratamiento. No tiene una sola respuesta. El tratamiento siempre es paliativo. Aquí no hay tratamientos curativos. ¿Okay? Siempre el tratamiento que decidamos hacer es paliativo. Ahora, no puedo decirte que todos los pacientes sean iguales. No hay una fórmula de iguales. Simplemente se han intentado categorizarlo en el tiempo y en el tipo. ¿Ok? También entender que si nos pudiéramos entender más y entráramos en las causas, hay unos tics que son primarios y unos tics que son secundarios. Y cuando son secundarios a entidades inmunológicas, a entidades infecciosas, a eso lo podemos tratar más fácil si los estudiamos y los identificamos y los podemos curar, porque son consecuencias o son secundarios a una enfermedad. Pero estamos hablando de los otros, ¿verdad? Tú estás acompañando al del tic crónico, pero no porque sea crónico, va a ser cada vez peor, porque está más viejito va a ser peor, como las enfermedades degenerativas. Eso es otra cosa. Cuando la entidad degenera estructuras en el cerebro, ¿ok? No es este caso, no es el caso. Es una alteración en los circuitos de los transmisores, pero no se va degenerando, sino que los tics, no sabemos cuál, no sabemos qué persona o qué paciente se va a quedar en tics motores simples o va a convertirse en un tic motor complejo, más complejo, que eso creo que es tu pregunta, ¿verdad? Pero yo no puedo saber cuál. Pero no porque haya llegado a la edad adulta y tiene 30 años, entonces de 33 está peor, de 35 está peor que de 33, de 40 está peor. No necesariamente. Que habrá alguno, bueno, porque se convirtió en tic motor, de tic motor a tic motor complejo, pero no porque tenga 35, 39, 42. Ok. No. O sea que eso es fortuito, pues y pueden ser personas que nada más le sea la cara, pues, y queden la cara. Es correcto, así, tal cual. Ese es tu tic. Eso es fortuito. La mayoría
la mayoría no tiene uno solo, pero la mayoría los tiene en la parte de arriba. ¿Ok? La mayoría está lo que se llama el tercio superior. Entonces, la cara, el hombro, la cosa. Pero te digo, hay unos tics que tú vas de aquí para el pie, del pie para... Son una cosa, de verdad, que como te repito, los tics motores complejos. Bueno, la palabra dice complejos. Incluye demasiados grupos musculares y de verdad es también difícil de aceptar y de manejar. Y la complejidad también acompaña a los fónicos, que es cuando incluye sonido. Mira, gente que ladra, que maulla. O sea, imagínate. No puede ser. Sí, entonces eso, a pesar, sí, entonces ladridos, chasquidos, maullidos, cualquier animal de los que se te ocurra, lo emiten. Y eso, imagínate eso socialmente, que tú te pongas a ladrar, que tú y yo estamos en una reunión y yo empiezo a ladrar, y sin control. Entonces tú ladras 2 veces y todo el mundo te va a mirar. Y al ratico vuelves a ladrar y te van a volver a mirar. Claro, claro. Por eso, increíble. Mira, cuando todo esto empezó, que no se había categorizado, que no se sabía qué pasaba, en los primeros libros de medicina del año 1000, están descritos unas entidades como raras de unos individuos que ladraban y maullaban y hacían cosas como animales. Y resultó siendo esto, son los tics. ¿Ok? Entonces, los síntomas o signos neurológicos / psiquiátricos deben ser abordados y deben ser estudiados, sean cuales sean. No es normal o no está dentro de la norma maullar, ladrar o cualquier tipo de sonido gutural o que no tenga, por eso te uso la palabra propósito, un sonido que tenga propósito. Te estoy llamando, te estoy hablando, estoy utilizando mi caja laringea para armar fonemas, para transmitir una información o para comunicar. Claro. Pero todos los sonidos, lo que sea, que pueda salir de acá repetidamente en circunstancias. Por eso que yo insisto mucho, cuando el papá dice, no, eso es una maña que tiene, pero no te gusta, ¿verdad? No te gusta. Porque si fuera normal lo tuviera todo el mundo. Si, no, pero es que eso es normal, eso es una maña que tiene. Si fuera normal lo tuvieran todos los niños. Si fuera normal, dentro de la norma, es que la norma en general tiene eso. Por eso que yo siempre digo que si no me gusta a mí, no te gusta a ti. Sí, es una de las cosas que la gente, o que los papás, porque estamos dirigidos a la población infantil más, deben tener claro. Todo lo que sea conductual o de cualquier área del desarrollo de tu niño que no te guste o que te incomode o que te moleste en el buen sentido, ¿verdad? Te molesta, no sé, algo pasa, debe ser evaluado sin complicarse mucho la vida y dejarle al médico entrenado para estas áreas identificar qué es lo que pasa y ayudarte o decirte, anda, vete tranquilo, no pasa nada, vamos a esperar un año. Y mira, la mayoría de las veces en este tema, la mayoría de las veces tienen una solución espontánea. ¿Ok? Claro. Insisto, cuando empezamos no sabemos cuál es el que va a tener la solución espontánea ni cuál se va a complicar. Pero sí sabemos identificar los elementos tempranos de esas complicaciones o de esos, de las complicaciones o de los cuadros complejos. ¿Okay? No usamos maligno como palabra acá porque esa palabra está más relacionada con las cosas celulares, de destrucción, ¿no? Aquí es una evolución tórpida o una complejidad cuando se va complicando la situación. O sea, se te sale de las manos o con un parpadeíto es como aceptado socialmente y ni te llama la atención, ¿verdad? Pero ya otro tipo de movimientos u otro tipo de sonidos pues termina siendo como que más difícil de manejar. Sí, más. Freda, y así también, evidentemente, en base a la complejidad, dependiendo que por eso, no hay enfermedad sino enfermos, ¿no? Cada paciente les va diciendo a ustedes en qué camino están, ¿no? Se van uniendo más especialistas, porque yo me imagino que por lógica, si tiene un movimiento donde constantemente es el hombro, o es la espalda, o es el brazo, o es el codo, yo creo que debe haber un desgaste físico, esquelético por tanto movimiento. Yo me imagino que no debe sentirse bien por tanto movimiento, Freda, o simplemente... Bueno,
¿No te han llegado casos así? No, pero es que depende, no creo, porque no es que no creo, porque si en un movimiento complejo, que eso que te agachas y vas hasta el piso Constantemente. tienes una contractura o algo en la espalda, yo no digo que no, pero no es lo que, o sea, si el niño tiene un movimiento del hombro, no es que se le va a desgastar. No te señalan dolor por... No. O sea, no estoy diciendo que alguno no pueda tener, pero no es lo que, no es el especialista que nos acompaña en esto, no. Sí, hasta ahora no, pero ahorita lo que más que todo es eso, que yo me imagino que ahorita con el COVID, Freda, con el COVID, este encierro o este sistema protectivo, lo llamo yo sistema protectivo, ¿no? Estas personas con estos niños, más de niños con tics, estará en un momento bastante difícil, ¿no? Porque... Por supuesto, porque este encierro genera ansiedad. Mira, todos los niños que tengan problemas o que no tengan problemas, todos los niños están afectados por esta situación. O sea, ya no es un mes, ya no son 15 días. Es la escolaridad, es la socialización, es entender que el ser humano estilo de vida. Si estamos estresados nosotros, los niños también, todos. O sea, y entonces todas las entidades que empeoren bajo situaciones de estrés o de ansiedad como esta, pues por supuesto tienen que tener más. Se les precipitan más. Se empeora la situación. Sí. A mí, lo que yo, lo único no. Yo creo que lo más importante y lo más valioso aquí es ese equipo que trabajo mancomunado entre psicólogos, psiquiatras y niños, ¿no? Porque eso primero es maravilloso para el niño porque es como tú dices, esa aceptación ante la sociedad, aceptarse el primero el mismo, ¿no? Y segundo, bueno, presentarse a la sociedad y por supuesto la familia y la cadena de situaciones que se tienen que enfrentar, y el hecho del trabajo mancomunado y que ustedes lo tienen como criterio, que hayan diseñado eso como criterio ya de protocolo a seguir, me parece fabuloso, Freda, porque mira, cuánto no le, mira, ahí está la gran mayoría, o sea, más de la mitad de la sanación, diría yo, ¿no? La parte, ese punto de vista emocional para tolerarlo y como tú dices, lograr el autocontrol, ¿no? Porque sencillamente eso juega un papel bastante importante, bastante importante. Freda, yo creo que más clara no pudiste ser. Yo dudas, no creo, porque lo expresaste, utilizaste el lenguaje corporal, utilizaste también la comunicación, entonces dudas no hay, pero lo importante es que tantos tipos de tics, por ejemplo, estos de sonidos de animales, imagínate tú, ¿no? Cómo hasta dónde ha llegado o hasta dónde llega este tipo de trastorno. Y yo estoy segura que la gran mayoría de las personas no sabían de esto, incluyéndome, y de que, bueno, para eso estás tú, para dar la bienvenida a que esto existe y que tenemos que acompañar a esa persona y tolerar que existe este tipo de trastornos y acompañarlos sencillamente. Mire, qué bueno que tú cierras con eso porque yo no lo comenté. Y quiero, una de las cosas que nosotros enseñamos a los niños es que expliquen su problema a los amigos. ¿Ok? No lo oculten, porque generalmente el niño trata de ocultar. Te digo, hace un movimiento así, no, es que me estaba acomodando el pelo. No, es que se me va la mano. Entonces, una de las herramientas es explicarle a sus compañeros su problema y en la medida que tus amigos entienden y te hablo a cualquier edad, que tus amigos entienden tu dificultad, la aceptan más. Y eso incluye a las maestras, porque generalmente la maestra que no está preparada o que no está bien impregnada con el tema, regaña al niño y le dice, pero trata de no hacerlo. Y mientras más nosotros le decimos que no lo haga, más le generamos estrés. Más lo hace. Entonces, cuando tenemos el contexto escolar impregnado con la información por el mismo paciente, mira cómo disminuye el bullying, la burla. Entonces, tranquiliza. Entonces, esta parte de la aceptación se maneja mucho mejor. Por eso que te decía, ¿quién te da las herramientas? Yo te lo digo muy fácil. Cuéntaselo a tus amigos. Así no es fácil. Entonces, ahí es donde el psicólogo interviene, vas a hacer esto, vas a llegar así, ¿cómo te fue? No, me fue así, no, ahora vas a hacer, o sea, te va como direccionando
insisto, dándote las herramientas desde otra Orientando. perspectiva para manejar el problema. Entonces el problema es complejo en su manejo porque no es tómate esto. Esa no es la solución. La solución es todo lo demás. Y bueno, y nos ayudamos en muchos casos con medicamentos, terapia farmacológica. Pero todas estas cositas que estamos tocando con relación al abordaje o al manejo en estos casos, que vuelvo y repito, mientras más temprano mejor, lo hacen más interesante y que la gente entienda que medicina no es tomarte un producto, no es tomarte algo, la medicina es algo más. La medicina es ser humano, la medicina es interacción social, la medicina es comprender, aceptar a los demás, aceptar lo que te pueda tocar, ¿verdad? Y de esa manera vamos a ayudar a los demás y nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Y en los niños, no hay nadie más cruel a veces que un niño, porque el niño no tiene filtro. El niño no tiene ese superego que le dice eso no lo puedes decir o esto no lo puedes tocar en este momento. Entonces el niño lanza y a veces lanza cosas muy hirientes para su compañero y no mide. Entonces, por eso te digo, si el niño del problema está impregnado, está bien empapado, está bien apoyado, logra compartir su dificultad con los demás sin menosprecio de sus capacidades, porque no tiene por qué tener menosprecio de sus capacidades. Sigue siendo un individuo capaz y competente, que tiene una dificultad biológica, no psicológica. ¿Okay? Por eso insisto, no es un problema psicológico, no es un problema biológica. ¿Okay? Que, bueno, le tocó. Y si ustedes me quieren y son mis amigos y son parte de mi entorno, me tienen que aceptar así porque yo trato de controlarlo, pero a veces no puedo. Entonces, cuando esas cosas se plantean así, ¿verdad? Que cambia definitivamente el entorno y al cambiar el entorno, ánimo, mejora inclusive. el paciente, mejora el niño. Porque ya va al colegio sin el estrés de la burla y de que la maestra os regañe. Entonces, todo eso es bien chévere, entender que no es una medicina, no es una pastilla. Yo voy a hacer un paréntesis, como siempre, a veces yo me pongo mi paréntesis allí, que yo digo que muchas personas, nosotros los adultos decimos, ¿por qué le tocó a ese niño? Niño. Resulta ser que Dios lo hace, me imagino, que porque son maestros, porque si no comenzamos con esa tolerancia, con esa inclusión, con ese compañerismo, con esa comprensión, con esa solidaridad, desde pequeño, ¿qué te puedes esperar grande? Y yo creo que si comenzamos de pequeño, tenemos otro mundo grande. Y así cambiamos la sociedad poquito a poco, a medida de estos maestros, gracias a estos maestros. Pero es como tú dices, es educar, es formar, es ahorita lo que estás diciendo tú como neuróloga, que para mí, yo me siento en el cielo, Freda, porque tienes que reconocer que la mayoría de tus colegas, sobre todo en el área de neurología, propio de la carrera per se, ustedes son muy científicos, más de lo que normalmente, porque es neurología, o sea, no es cualquier cosita, no están estudiando una mano, es el cerebro, ¿no? Y todo lo que conlleva el cerebro que comanda todo el organismo. Entonces, claro, son muy científicos y que tú te hayas abierto a esta parte, a que la enfermedad no es la ciencia siempre, sino que está el corazón, que está el alma, que está el sentimiento. Mira, es valiosísimo porque ya que la mente lo comanda, comencemos con el sentimiento, comencemos con la emoción, comencemos con todo para que podamos digerir todo, pues, de mejor manera. Es correcto, tal cual como lo dijiste. Es así. Freda, millón de gracias y las que faltan, ¿ok? Vamos a que recuerdes dónde te podemos encontrar. Bueno, mira, yo pienso que me pueden contactar por Instagram, es freda.hernández, es una manera muy sencilla, nos contactamos por ahí, ya luego hacemos, si hace falta, pues apoyo online de alguna de las circunstancias de algunos padres que puedan tener algunas preguntas o necesiten algún tipo de consulta, con mucho gusto. Estás haciendo telemedicina, entonces evidentemente, ¿no? Sí, yo hago telemedicina y es bastante, mira, me he sorprendido, bastante efectivo. Y se logran muchas cosas. De verdad que estos son unos sistemas, me cuesta un poquito, ¿no? Porque yo estoy en otra generación. en otra área, Freda. Que aceptar y entender y la pandemia me ha ayudado muchísimo
a entrar un poco más en esto porque, bueno, porque es una necesidad. Ya ahora no es una necesidad, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y entonces nos cuidamos todos, pues. No solamente los pacientes, sino nosotros también. Entonces, Y bueno, es con mucho gusto. a través de la formación, de la formación. Sí. Gracias, Freda. Hasta una próxima oportunidad y, Siempre bueno, es un placer. éxito, como siempre. Un abrazo.